yo le doy la bienvenida al profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. ¿Cómo estás, profesor? Raimundo, bienvenido y feliz año. Antes que nada, ponerte el tema del salario mínimo, pues el antecedente que se tiene, me parece que esto ha sido de lo que se ha considerado como una asignatura, pues digamos, aprobada por parte de la política pública del gobierno federal, Raimundo. Sí, Gabriel, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre. Y bueno, mira, por principio de cuentas, el salario mínimo corresponde a 60 oficios y profesiones diferentes, como son, por ejemplo, un fogonero, un oficial de gasolinería, un oficial de herrería, un jornalero agrícola, un manejador de una granja agrícola, un peluquero, un chofer de camioneta de carga en general, una draga, es decir, no son sueldos a profesiones universitarias o a profesiones técnicas necesariamente. Estos costos de salarios mínimos los absorben fundamentalmente las micro y pequeñas empresas. Es a quien más impacta, desde luego, el incremento en términos nominales de los salarios. Tal y como escuchamos en la nota introductoria, bueno, pues el incremento en salarios ha venido recuperando el poder adquisitivo que se fue comiendo la inflación en los años anteriores. El salario mínimo nominal había dejado de incrementarse en el valor de la inflación, entre otras cosas, porque el salario mínimo se convirtió también en un ancla para el establecimiento de servicios públicos, multas, contratos de crédito, etcétera. Ya. Entonces se contuvo el salario mínimo para no incrementar también, por ejemplo, esas obligaciones y derechos. Entre Las otras cosas multas, también, Miguel, claro. sí, así es. Las centrales empresariales como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, pues han visto con buenos ojos estos incrementos propuestos al salario mínimo y desde luego pues ellos como parte integrante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos han aceptado pagar estos incrementos. Pero a las empresas grandes, déjame decirte, grandes y medianas, no les impacta el incremento de salarios mínimos como sí les incrementa, repito, a las micro y pequeñas empresas que tienen que pagar, obviamente, por ejemplo, a un reparador de aparatos eléctricos, un reparador de automóviles, ahí donde están esos pequeños negocios, ellos sí ven incrementados sus costos de nómina. Además, también hay que decir otra cosa Claro. con respecto al mínimo, mi querido Gabriel, de que estos incrementos que se dan al salario mínimo también incrementan la contribución de los patrones que pagan los mínimos a Instituto Mexicano de Seguridad Social. Pero estos incrementos al Claro. salario mínimo de ninguna manera se convierten en un ancla de negociación para los salarios que no son los mínimos. A manera de ejemplo, quien tiene una profesión, por ejemplo, universitaria, de ser un licenciado en administración de empresas que trabaja para una corporación, no le van a incrementar su salario en el 15 o No, 20% en que exacto. se ha venido incrementando el salario. Es decir, de ninguna manera esto desataría, por ejemplo, una espiral inflacionaria, porque esos salarios contractuales ahí sí se contienen y el ancla de negociación es la inflación y no el incremento del salario mínimo. Claro, muchos, bueno, nos confundimos y me incluyo porque, bueno, al final de cuentas estamos escuchando el incremento al salario mínimo y lo que queremos es que pues se incremente por lo menos nuestro salario, que vemos con tristeza que ante tanta inflación de pronto no nos alcanza, pero como bien dices, está anclado al tema nominal. Ahora, me gustaría poner el tema que me parece coyuntural, porque hay quienes han criticado fuerte a este gobierno, sobre todo en el dejo que le da a la técnica en sí. Es decir, ¿qué tanto se le tiene que asignar a una técnica un salario? Es decir, ¿cómo asignarle que tú eres un ingeniero bioquímico con una especialidad o un doctorado, qué sé yo, y cómo se le puede asignar y al otro no? Es decir, al salario mínimo nada más pues, se va a dar la negociación. ¿Cómo se establecen esos parámetros, Raimundo? Sí, mira, pues fundamentalmente porque son puestos de trabajo y no es despectivo, no son calificados. Perdón, pero por ejemplo el Ya. trabajo de un plomero no se aprende en una escuela técnica, se aprende en la práctica ahí de aprendiz junto con el maestro, ¿eh? O bien el que es oficial albañil, pues tampoco va a una universidad a aprender el oficio, lo aprende en la práctica. Entonces son salarios en donde hay muchas personas compitiendo por esos puestos de trabajo que son de baja calificación y que desafortunadamente pues son el soporte, el salario mínimo para que no se
sufran obviamente una pérdida de poder adquisitivo esas personas de mayor cuantía. Entonces, la calificación técnica, ahí sí, de quien tiene una maestría, un doctorado, una profesión, está en razón de Ya. su productividad, sus competencias laborales, si sabe manejar software, si sabe otro idioma como segunda lengua, etcétera. Está basado más en competencias laborales que no son necesariamente las que están en esa tabla de salarios mínimos. Claro, claro. Ahora el tema que comentabas hace un momento, que pues la intención del salario mínimo es que pueda cubrir las necesidades y que se esté incrementando y como hemos visto, pues quizás en algunos estados, sobre todo los fronterizos, en algunas ciudades sí se alcanza a cubrir la línea de la inflación, pero en la gran mayoría, pues ni con el incremento al salario mínimo se está pudiendo superar los precios que están alcanzando algunos productos derivado del efecto inflacionario. Ahí, pues este anuncio, pues se le resta mucho, Raimundo. Sí. Mira, es una inflación promedio, recuérdese la que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto no quiere decir que quienes nos escuchan estén pagando en su canasta alimentaria más por el limón, por el jitomate, por la papaya, por la guayaba, por el melón, por la carne de cerdo, por la carne de res, por la carne de pollo, que está muy por arriba, incluso los incrementos anuales que he compartido, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, sobre la inflación Sí, sí, promedio. sí. Hay otros bienes que bajan, y esos bienes que bajan, bueno, pues son a lo mejor marginales para muchos de quienes nos escuchan, si es la sardina, si es el atún, si son la calabacita tierna, que todo depende de las cantidades y la frecuencia con la que consumamos esos bienes. Aquí lo preocupante también en la inflación es de que otros bienes que no son necesariamente los que varían tanto de precio, como son estufas, lavadoras, hornos de microondas, prendas de vestir, cosméticos, medicamentos, servicios como es la renta de vivienda, están justamente alrededor de ese promedio. Entonces, desafortunadamente, el fenómeno de la inflación pega más también por regiones, como es el caso de la región fronteriza de nuestro país. Por eso es que también el diferencial del salario mínimo busca compensar el mayor incremento de precios y también los precios nominales más altos en la frontera. A final de cuentas, mi querido Gabriel, el salario debe de medirse en términos relativos. Es decir, ¿para qué te alcanza un día de salario? ¿Te alcanza para pagar cuántos gramos de tortilla, cuántos de carne? Justamente lo que mide la canasta de la llamada alimentación Claro. básica que mide, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval. Entonces, el poder adquisitivo se está perdiendo en razón también de las decisiones que están tomando ustedes, quienes nos están escuchando, cuando ya no pueden comprar carne de res y entonces se pasan a la carne de pollo, o el que está en la carne de pollo se pasa a abrir las latas de atún, las latas de sardina, y así van encontrando la forma de resolver cómo Claro. enfrentar a la inflación. Oye, Raimundo, este fin de semana acá me tocó comprar limón, bueno, no me costó eso, pero el kilo de limón, 90 pesos. Si estoy hablando de que un salario mínimo diario es de 172 pesos por día, pues ya casi se fue casi el 50% del sueldo en que si hubiera querido hacerme una limonada o algo con limones, pues ya me quedé sin salario mínimo. Ahora, bien decías hace un momento, no todos, digamos, reciben el salario mínimo. Es decir, también en la economía, en la población económicamente activa, pues no es tanta la población como se pudiera pensar que recibe el salario mínimo, Raimundo. Así es, sí, mira, de acuerdo a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, son apenas 1.4 millones de personas que están registradas con la percepción de salario mínimo de estos oficios que yo mencioné al principio de esta conversación contigo. El resto estamos arriba del salario mínimo, ya sea con 1.5 veces el salario mínimo, o 2 veces, o 3 veces. Aquí, cuando uno revisa esas estadísticas, es que te das cuenta que los que ganan arriba de 5 salarios mínimos en los últimos 2 años han perdido poder adquisitivo. No. ¿Por qué? Porque justamente su incremento en su salario, en su percepción, se ha quedado apenas cercano a la evolución de los precios, que es la inflación. Entonces, sí se han empobrecido parte de la clase media, también parte de la clase alta, ha bajado un nivel de ingreso medio y esto está pues precarizando también los ingresos en la población. Claro, claro, totalmente.
ya para ir cerrando esta charla y este análisis, ¿qué perspectiva ves en este arranque del 2022, aprovechando no nada más el salario mínimo, sino también pues todo esto que hemos estado viendo? Se dio una decisión reciente, bueno, con los cambios en el Banco de México, estamos arrancando el 2022 con una cuesta de enero que se ve muy compleja y muy empinada, pues lo del salario mínimo que ya también arranca. Vaya, es muy complejo, a lo mejor no nos alcanza tanto tiempo, pero ¿qué perspectiva tienes para este 2022? Alguien me decía, un economista, y no sé si coincidirás, pues va a ser una calca del 2021. Yo no sé si esto será así, pero complejo sí será. Mira, en términos del escenario de precios, este mes de enero presentará la inflación más alta medida en términos anuales, podría llegar al 8%. ¿Por qué podrían los precios empezar a estabilizarse, más no bajar, a estabilizarse en los próximos meses? Porque el componente de costos que ha implicado también la pospandemia, la escasez de muchos insumos para la producción industrial, pues parece ser que ya se están reponiendo los inventarios y esto pudiera estabilizar el incremento de precios, pero de todas formas sería muy difícil que llegáramos a final de este 2022 a un 3%, terminaríamos en un 5 o en un 4.6% según mi escenario. Ahora, debo decirte que en términos de lo que más importa es el empleo. Es decir, ¿dónde se van a generar esos empleos? ¿Voy a tener tiempo extra? ¿Voy a tener un segundo turno? Todo dependerá de cómo evolucione también el crecimiento de la economía y desafortunadamente ahí no hay buenas noticias porque seguimos llenos de incertidumbre en razón de si la contrarreforma eléctrica, sí, obviamente las modificaciones a leyes laborales también que han afectado el mercado de trabajo. Entonces, ¿pudiera ser una calca del 2021? Sí, ¿y eso qué quiere decir? Que ni siquiera habremos avanzado siquiera a la etapa prepandemia, es decir, no estaremos ni siquiera al nivel del 2018 desafortunadamente. Entonces, ¿cuál consideras que sería el tema preocupante para para este arranque? ¿El empleo o los precios? Sí. Antes del empleo, la inversión, fíjate, la inversión fija bruta, la que tiene que ver con esa reposición que hacen todos los empresarios. Es de pequeñitos, usted que tiene una carnicería y que ha dejado de comprar esa rebanadora de carne o ese nuevo refrigerador que ya está tronando y ya no refrigera las carnes, o la gran empresa que repone capital consumido, maquinaria, equipo de transporte, equipo de reparto, grúas, obviamente hasta la inversión nueva. Esa es la variable que definitivamente está causando esta recesión en México, porque de ahí, de mejorar esa variable de la inversión, viene como consecuencia mayores puestos de trabajo, empleo, mayor oferta, y a mayor oferta se pueden estabilizar los precios que conocemos como la inflación. Sí, sí, un estancamiento completamente. A mí lo que me llama la atención es que ya no veo ese llamado al emprendedurismo. Me queda claro que a este gobierno no le gusta para nada ese discurso. Pero esta parte que de pronto uno tenía esa sed o ese llamado a emprender algo, ya no. No, mira, Gabriel, si en el peor momento de la pandemia, en el 2020, no ocurrió ninguna de estas políticas públicas de incentivos al emprendedurismo, a mantener los puestos de trabajo, a poder ayudar a la población en términos de la pérdida de trabajo que se presentó en aquel entonces de 11 millones de personas en desocupación, ahora no. Si no fue en el peor momento, ahora menos. Así que pues agárrense porque este gobierno va a seguir en esa línea. Bueno, pues muchísimas gracias, Raimundo, el profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio, que estuvo charlando con nosotros. Un gusto, Gabriel, como siempre, y gracias por la invitación.